tal, queridos amigos? Bienvenidos a otra cápsula jurídica más del Instituto Nacional de Profesionales en Aduanas. El día de hoy tenemos a un invitado de honor, a un reconocido fiscalista, me atrevería a decir yo, uno de los más grandes fiscalistas de este país, el maestro Jesús Alfonso Serrano de la Vega. Bienvenido, maestro, a este espacio y qué gusto que esté con nosotros. Mi querido Juan, es un verdadero placer y usted excepcionalmente amable, injustificadamente amable, se lo agradezco. No, le agradezco, maestro. Pues vamos a hablar de un tema que está en boga, que es muy debatible, muy importante y que han preguntado mucho por él respecto a los fines extrafiscales en materia fiscal de los impuestos, y para eso tenemos al mejor en esta mesa. Maestro, me gustaría rápidamente, para tratar este tema y que sea introductorio para las personas que nos ven, rápidamente que nos pudiera decir qué debemos entender por impuesto y, por tanto, al saber qué son impuestos, qué son los impuestos directos e indirectos para pasar a los fines ya fiscales y extrafiscales. Muy bien. Traigo elementos como para que especifiquemos y vamos, en la medida en la que entiendo que tenemos estudiantes en la audiencia, abreviemos simplemente con dos comparaciones. Los impuestos son una de las especies federales y locales mexicanas del género contribuciones, que son exacciones de orden público ordenadas a cargo del pueblo mexicano por la Constitución, en su artículo 31, fracción cuarta, para sufragar el gasto público, así de la Federación como de la Ciudad de México ahora, está en el municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Son 4 las especies fundamentales de contribuciones que en México como país y como jurisdicción tributaria existen: los impuestos, los derechos, las aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. Y quiero, sin entrar en mayores detalles, a menos que usted, mi querido amigo, lo deseara, hacer una comparación entre lo que ocurre en dos distintas jurisdicciones que no son afines y conocidas por razones de orden cultural e histórico. Vean cómo, en concreto, el Código Fiscal de la Federación, la Constitución no define qué son contribuciones ni estipula sus especies. Lo hace el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2, fracción primera. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Me pregunta usted por la primera, por la especie más famosa, más general, más importante. Impuestos, fracción primera, son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones segunda, tercera y cuarta de este artículo, que aluden justamente a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de mejoras y a los derechos. Esto, a mi juicio, es un error metodológico y sustantivo, estrictamente hablando, porque en particular el legislador fiscal federal mexicano, en lugar de definir, siguiendo reglas propias de la lógica y de la inteligencia, una institución determinada, para lo cual, recordemos, hay que aproximarse al género próximo y a la diferencia específica, lo hace en concreto aludiendo a una institución que en realidad no caracteriza intrínsecamente, sino que la alude dentro de un género por exclusión de las otras especies del género menos importantes en nuestra realidad social, ameritando eso algún comentario en el que no quiero entrar en este punto de no ser indispensable, sino por exclusión. En cambio, la Ley General Tributaria Española, en su artículo 2, específicamente define: los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. En concreto, define el género y específicamente define la especie. El propio artículo 2
apartado C de la Ley General Tributaria Española define así los impuestos, a diferencia de lo que hace nuestro Congreso. Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Huelga decir que me adscribo a la técnica española en comparación. Perfecto. Y ya que sabemos que es impuesto dentro de este mundo tributario, en concreto, ¿qué diferencia hay rápidamente entre un impuesto directo y un impuesto indirecto? Específicamente el impuesto directo resulta de que el hecho, objeto y sujeto imponible representa, alude o intelige una realidad de manifestación, valga la redundancia porque no quiero definir lo definido en la definición, de orden directamente vinculada con el hecho imponible, con el sujeto o con el objeto. Típicamente, un impuesto directo al ingreso personal es el impuesto sobre la renta que se genera por los ingresos obtenidos en términos de ley como gravables, porque hay ingresos que no se estiman objeto, en función de las actividades que se relacionan con el sujeto y con los hechos que los motivan. Por ejemplo, la percepción concreta de todo ingreso que derive de la actividad empresarial de personas morales, nacionales y extranjeras, residentes en México o con establecimiento permanente en México, con fuente de riqueza en México. Las que perciben las personas físicas, específicamente las que perciben las personas físicas a consecuencia de distintos motivos, por sueldos o salarios, por actividades profesionales y empresariales, por premios, sorteos, juegos permitidos, en fin. En particular, aluden a manifestaciones directas de riqueza que son sujetas de imposición posible. En el caso particular, no solamente los impuestos al ingreso son personales y directos, los hay también como tales los impuestos al patrimonio. El impuesto predial, por más que se pudiese pensar de otra manera, es un impuesto directo. Deriva de un hecho gravado que consiste en la propiedad de un bien inmueble o raíz, cuya manifestación se concreta propiamente en este, no en los contenidos. Pensemos, por ejemplo, en el inmueble que consiste en una casa habitación, o que consiste en un local comercial, o que consiste en un sitio en que se desarrollen actividades de prestación de servicios de cualquier índole, de producción de bienes de cualquier naturaleza, que en particular constituya eso, propiedad raíz, inmueble con construcción y evidentemente con suelo o con terreno, para lo cual hemos de tener en mente toda la legislación civil. En el caso concreto, no comprende como objeto gravado el vehículo o propiedad de la persona que posee el inmueble, que es su casa habitación, por ejemplo, ni los muebles. Hay que distinguir, por eso hablo, de hechos imponibles, de objetos imponibles, de sujetos responsables de tales, de actividades que en su caso consisten en grabaciones que implican manifestaciones directas e inmediatas de riqueza. Los indirectos. Los indirectos, en contraposición a estos, son, a propósito de los mismos parámetros, los que revelan accesoria, indirecta, tangencialmente, la existencia de riqueza que como hecho económico, jurídicamente y políticamente es admisible como gravable. Típicamente son los tributos al consumo. Expresamente en el caso, impuesto al valor agregado en México, impuesto sobre producción y servicios, impuestos que en su caso admiten, a diferencia de los otros, la traslación. Uno que va al estanquillo, tienda, súper, y en concreto adquiere un litro de leche, estrictamente hablando, manifiesta con ello capacidad económica, por razones de orden político, por cuestiones de orden extrafiscal. El litro de leche como alimento no está gravado por el impuesto especial sobre producción y servicios y estrictamente por el IVA tampoco. Pero si en concreto uno adquiere el litro de leche aquí, se voltea y del otro estante toma una botella de vino, sí está indirectamente gravado,
por un mismo acto hubo manifestación de capacidad económica y en consecuencia de una decisión de orden político tributario, el legislador decidió que la primera, siendo manifestación económica revelada por el pago del precio de un alimento, no generara un tributo a su cargo, y la otra, que es exactamente el mismo tipo de acto, sí. Okay. Espero que el ejemplo sea feliz. No, estuvo muy bien, maestro. Y bien, ya que tenemos claro lo que es el impuesto, que existen impuestos directos, indirectos, hay fines de los impuestos. Hay fines fiscales y hay fines extrafiscales. Sí. ¿Qué debemos entender, maestro, por un fin fiscal? Y después, ¿qué debemos entender por un fin extrafiscal, que es nuestra materia? El fin fiscal de toda contribución es sufragar el gasto público. Es obligación de los mexicanos. Voy a reducirme a esta realidad sin hablar de derecho comparado en esta condición, ahorita por lo menos. Es obligación de los mexicanos sufragar el gasto público, así de la Federación como de la Ciudad de México, entidad y municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes. El tributo que produce como consecuencia de su generación y de su entero recursos públicos para sufragar el gasto público, que es todo un tema, como usted perfectamente sabe, qué es verdaderamente gasto público, eso está operando estrictamente con el fin propio de toda contribución, el de sufragar el gasto público, estrictamente hablando. Extrafiscalidad, obedece a la ubicación de dos términos con raíces fundamentalmente greco-latinas. Ausencia de apartamiento de, diferencia de, externalidad a. La tributación, que específicamente naciendo de un tema propiamente romano, recuerden ustedes, el fiscum era la canasta en la que el recaudador fiscal del emperador recogía los tributos a cargo concretamente de los romanos y de los pueblos o juzgados. Específicamente lo extrafiscal es lo que se entiende ajeno propiamente a la finalidad directa de toda contribución que está destinada a sufragar el gasto público. Hay, sin embargo, toda una corriente doctrinal e inclusive jurisprudencial que a esta realidad se asume no aceptando propiamente esa expresión, sino más bien la de parafiscalidad, de paras, alternancia, asíntota, paralelismo. Es algo que se parece a lo que sufraga gasto público, pero que no necesariamente lo es. Lo fiscal es lo que sufraga gasto público, lo que produce recursos públicos para ese efecto, y lo extrafiscal o parafiscal es aquello que produce recursos que son públicos también, pero que en concreto estrictamente no está destinado a sufragar como tal el gasto público. Perfecto, maestro. Y por ejemplo, en México, ¿cómo están los impuestos con fines extrafiscales? Es decir, ¿qué ejemplos tenemos de los impuestos con un fin extrafiscal o cómo se maneja actualmente los fines extrafiscales para nuestro sistema tributario? Muy bien. Sin entrar en concreto a definir o a aludir ahorita cuáles son los propósitos del gobierno mexicano en terrenos federales con base en la Constitución y con la abundantísima legislación, regulación e incluso determinaciones normativas de carácter administrativo que son un verdadero océano de disposiciones de ordenamiento para regular nuestra vida en sociedad, sea en relación del pueblo con sus gobernantes y viceversa, y del pueblo específicamente con sus miembros propios, individuales, entre sí, relaciones de supra a subordinación, relaciones de coordinación, o bien entre relaciones de instituciones y organismos públicos entre ellos. Concretamente, el problema se reduce a... el problema, me corrijo, la realidad de existencia de tributos con fines extrafiscales está dada. Hay quien posee la convicción
de que no es posible entender la existencia de tributo ninguno que sea químicamente puro. No hay tributo ninguno que solo produzca recaudación para sufragar el gasto público sin tener deseada o indeseadamente, deseable o indeseablemente, efectos de un orden distinto, ajeno, paralelo, adicional, accesorio, tangencial. Hay quien postula que necesariamente un tributo pensado y querido con razones estrictas de sufragamiento del gasto público tiene, aunque no se desee, aunque no se procure, efectos de orden extrafiscal. Voy a poner un ejemplo: el impuesto sobre nóminas. En concreto está obedeciendo a una manifestación efectiva de riqueza, y no voy a entrar a criterios que he opuesto incluso en defensa constitucional a este respecto, que consiste en el pago de los emolumentos, salarios o sueldos por parte de los empleadores o patrones respecto de sus trabajadores laboriosos u operarios, pero en concreto tiene un efecto extrafiscal indeseable. Provoca en el patrón la tendencia a no contratar personal, o formalmente, o de plano a no contratarlo, o a no mejorar sus niveles de remuneración por el impacto específico tributario directamente recaudatorio. Un tributo con fin esencialmente fiscal que produce indeseablemente un efecto extrafiscal, destructor del impuesto. Es destructor en sí mismo del objeto que ha de provocar la expresión de esa manifestación directa de capacidad, que puede también calificarse como indirecta. Señores, en esto no van a encontrar blancos y negros puros, sino grises de muchas tonalidades, y en el caso particular apreciables según la perspectiva del intelecto que a esto se aproxime. Específicamente esto como ejemplo, pero puede producirse exactamente lo contrario. ¿Cuál es un tributo nacional que ha existido con fin eminentemente extrafiscal, que en concreto no procura una finalidad fiscal? Aquel que se estableció, recuerda usted, incluso en Ciudad de México, sobre inmuebles baldíos, impuesto predial con una tasa muy superior a la normal del impuesto predial para predios construidos, que en concreto procuraba desalentar el desuso en un sitio territorialmente con gran densidad de población para esos efectos. Se estableció entonces una tasa elevada que concretamente gravaba en forma severa a los dueños de los terrenos inutilizados, procurando que el impuesto no se pagara, específicamente que se ocupara, que se construyera, que en concreto se desarrollara. Era un fracaso desde el punto de vista del legislador que alguien concretamente pagara ese impuesto. Bueno, ese impuesto fue atacado y fue declarado en México inconstitucional, pero ese mismo impuesto, que se denomina, si la memoria no me falla, impuesto sobre tierras inutilizadas, esto fundamentalmente en Andalucía, en España, ha existido también para predios rústicos que estuviesen en el abandono, como si fuesen res nulli, no res derelicta, no cosa abandonada, sino en particular bienes inmuebles de orden rústico, con vocación agrícola y de otra naturaleza, inutilizados, que el gobierno andaluz no quería que estuvieran en esa condición. Entonces se estableció un impuesto caro, una sobretasa para los efectos, buscando que no se pagara, buscando que concretamente se le diera utilidad a esa propiedad raíz y que específicamente de suyo, entonces provocar un impuesto predial normal y provocar ingresos para sus dueños y provocar impuesto a la renta respecto a la unidad de que se tratara. A diferencia de lo que sucedió en México, sucedió, digo, y ahorita expreso por qué, fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional Español. Y digo en México que eso fue porque con la Corte actual dudo mucho que se declarara nuevamente inconstitucional el que aquí se impusiera. Maestro, ok, eso me parece muy interesante porque, dos ejemplos contrarios. Porque puso dos ejemplos y aparte que son muy ejemplificativos y que llegase a pensar cómo encontramos este
esta unión muchas veces de que tenemos impuestos con un fin directo y que pueden repercutir hacia la cuestión indirecta. ¿Deseable o indeseable? Exactamente. Por ejemplo, maestro, sabemos ya ahorita por lo que nos ha dicho, entonces los fines fiscales tienen una repercusión hacia la recaudación del tributo y los fines extrafiscales o parafiscales, como en la doctrina se les han llamado, buscan no cumplir con el fin recaudatorio, sino, como usted lo ha definido en otras cuestiones anteriores que me parece magistral, es el hecho de que este impuesto extrafiscal se establece por un Estado para alentar, desalentar, motivar o contraatacar alguna actividad en concreto. Un ejemplo, aquí en México tenemos el IEPS, ¿no? Sí. Que fue creado, es un impuesto federal, extrafiscal. Especial. Indirecto, que se crea para buscar que desmotivar cierta actividad, como puede ser el consumo de bebidas saborizadas, las bebidas alcohólicas, el tabaco. ¿Por qué? Porque esto me lleva a dos cosas. Los impuestos al pecado. Exactamente, lo dijo muy bien. Pero lleva a dos cosas, creo yo, maestro, y si estoy mal me gustaría que me corrigiera. Porque encontramos aquí esa cuestión que es desmotivo una actividad, pero lo que se recaudó por esa parte no lo llevo a un origen de un fin recaudatorio, pero sí se supone lo establezco para crear programas que ataquen esto. En concreto, hoy, ¿cómo ve usted el impuesto especial sobre producción y servicios en la materia extrafiscal y si realmente sirve el impuesto extrafiscal para sus fines, que son estos motivos que hemos señalado? Su pregunta es muy interesante y muy compleja. En el caso, dicho desde mi entender, expresa, porque usted lo ha postulado bien, un tributo con fin puramente fiscal es el que se impone para recaudar, para sufragar el gasto público. Y si hubiese tributos químicamente puros de naturaleza extrafiscal, serían aquellos que se impusiesen con objetivos y propósitos distintos de la recaudación. A mi juicio esto es inadmisible. La Constitución no permite eso. Específicamente hay que recaudar de tributos para sufragar el gasto público y no para tener acumulación de recursos fiscales. Esto es muy importante y merecería un desarrollo. Bien. Okay. Hemos dicho que no hay tributación químicamente pura, que puede, siendo una institución, un constructo de orden económico, político, jurídico, el de cualquier contribución, tener efectos fiscales y a la vez extrafiscales, en mayor o menor proporción, deseada o indeseadamente por el autor. Estrictamente hablando, en tratándose de esto que usted alude, pongo en duda la efectividad de lo que ha acontecido. Pregunto, ¿qué desalienta más a un fumador? Estrictamente pagar IEPS, carísimo, se incrementa, es el impuesto que se incrementa todos los años, prácticamente sin excepción, para gravar efectivamente el consumo de tabacos labrados o no, puros, en el caso particular, este tipo de materiales, y viendo cómo están las cosas, no falta mucho para que se grave la marihuana. En el caso, independientemente al respecto de si es o no admisible, correcto, en fin, a la cerveza, a los vinos y licores, específicamente a los vinos de mesa, etcétera, etcétera. ¿Es más efectivo eso? O poner en las cajetillas concretamente, te vas a morir, mira aquí está con respirador, pesaba 100 kilos y era un atleta de alto rendimiento y ahorita pesa el tipo 35 kilos y está acabado en el peor grado del declive humano. Esto es indigno. Pues a esto vas. Tú decides. Ahora sí que usted decide si se embaraza. En el caso particular, ¿qué desalienta una costumbre, un vicio? Específicamente más una cosa u otra. El impuesto se sigue pagando, cumple un fin recaudatorio verdadero. Y en el caso particular, a algunos los conduce en una proporción determinada que se sufrague el fin extrafiscal. ¿Qué sucede? Como yo no fumo, no sé mayormente de eso,
En el caso particular, en lugar de comprar la marca cara de cigarros, pues comprarán la más barata. Y en consecuencia, en lugar de morirse más tarde, tal vez porque está más fino, en particular se morirán adelantan más rápido y más escatológicamente antes. Esto es lo que ocurre. En concreto, tenemos hoy menos gordos por el pago específico del IEPS en México. En particular, ¿qué es mejor? Eso o una práctica legislativa sensata, inteligente, talentosa, junto con la práctica administrativa correspondiente, no solo de los órganos gubernamentales, pues hombre, si los pobladores no somos minusválidos ni estamos en concreto, hay que manumitirnos de un atraso mental, no, hay que ser sensatos, buenos padres de familia, personas razonables y en cuidarnos y hacer lo que mejor nos conviene, y somos libres, sin embargo, de hacer lo que nos dé la gana, mientras no perjudiquemos a terceros, en concreto con nuestro cuerpo y con nuestras cosas. En el caso particular, ¿qué es eso preferible? El impuesto o que en las escuelas mandatoriamente no se venda comida chatarra, que sí la hay, que no alimenta, que en efecto provoca un problema que puede degenerar en diabetes y en enfermedades de esta naturaleza que son extremadamente gravosas para el cuerpo social en su conjunto. ¿Qué es preferible? En su caso, manejar la publicidad para el consumo de alimentos verdaderos, leche, huevos, carne, pescado, frutas, verduras, etcétera, o productos que son lícitamente comercializables y sobre los que se puede optar. ¿Qué es preferible? Hacer entender a un padre de familia que más vale que cuide la salud de su hijo, dándole verdaderamente alimentación de calidad y no aquello otro. No nos hemos puesto a ver, comparen, ¿qué es más caro comprarse? ¿Un refresco de cola? No estoy diciendo la marca. ¿Un refresco de cola o un litro de leche? Deslactosada light o de leche entera. Vayan al súper más cercano, comparen. Y sin embargo, ¿qué prefieren mucho la gente por un problema cultural, por un problema específicamente de esa índole? Ir por aquello, bueno, muy bien. Pues entonces, en función de razones extrafiscales buscadas, en general lo que se ha conseguido es recaudación, porque estos tributos sí han producido recaudación cercanamente a los niveles esperables, no han sido los que se programaron, sin embargo. Maestro, realmente el tema de los fines extrafiscales es titánicamente amplio, el tiempo es egoísta en esa parte, pero nos ha permitido charlar, pero charla de amigos. Pero me comprometo, si usted y su agenda se lo permiten, a que hagamos otras partes más de estas cápsulas sobre este tema, porque es importante para nuestra audiencia y para que lo tengamos claro. Usted es un especialista en la materia, tiene material al respecto y yo sé que estamos deseosos de que nos lo comparta. Gracias. En próximas sesiones. Fue un honor, de verdad, que estuviera en este espacio con nosotros, maestro. Me halaga, gracias, el honor es mío. Sabe que le respeto y que agradezco enormemente a su audiencia que nos preste un momento su atención. Maestro, de verdad, muchas gracias. Y a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y sintonizado en una cápsula más del INAPAD. Los esperamos con subsecuentes. Que tengan un extraordinario día y muchísimas gracias, maestro. Buenas tardes. Gracias. Un placer.